¿Qué tal? Buenas tardes. En nombre de la Fundación Amparo, de Lucía Alonso Espinosa, directora general de este museo, y del mío les doy la más cordial bienvenida. El día de hoy presentamos la exposición Joshua Ocon, Colateral, curada por John C. Welchman y coproducida con el Museo Universitario Arte Contemporáneo. Esta exhibición presenta y examina 20 años de la producción artística de Joshua en múltiples medios, la cual mezcla documentación, improvisaciones y situaciones actuadas, así como el recurso del humor encaminado a la reflexión. Nos sentimos muy afortunados de presentar este proyecto, la primera exposición de este año en el Amparo y que permanecerá hasta principios del mes de junio. Deseo agradecer a Joshua, a John Welchman, al Museo Universitario Arte Contemporáneo, a los coleccionistas por su interés en que estos proyectos se hagan en realidad, así como a los equipos de trabajo, tanto del Museo Amparo como del MUAC, por su labor durante la realización de esta exposición. John Welchman dará una plática y me permito una muy breve semblanza. John Welchman es profesor de Historia del Arte en la Universidad de California en San Diego y autor de Invisible Colors, A Visual History of Tiles, Art After Appropriation, Guillaume Vigil, y Past Realization, Essays on Contemporary European Art, entre otros temas. Los dejo con John. Muchas gracias. Voy a hablar en inglés, espero que me disculpen por esto. Tomaré solo 15 minutos para hacer esta presentación, esta pequeña introducción del trabajo de Joshua Ocon, seguido por una conversación entre Joshua y yo, tal vez de 20-25 minutos. Y también habrá oportunidad para comentarios y preguntas de la audiencia al final de ese periodo. Antes que nada quisiera agradecer a Ramiro y a su excelente equipo de trabajo aquí en el Museo Amparo. Ha sido un verdadero placer colaborar con esta extraordinaria institución y en este maravilloso edificio y con sus programas de exposición provocativos y muy bien pensado. Pero sobre todo quisiera agradecer al artista Joshua Ocon, a quien conozco desde hace muchos años ya, desde que él vivía en Los Ángeles a principios del siglo XXI. Me parece que la excelencia de Joshua como artista se empareja con un profesionalismo infalible, y estas dos virtudes han hecho que la colaboración sea un gran éxito en esta exposición. Durante mucho tiempo buscamos el título correcto para esta exposición antes de llegar al término colateral. Me parece que los sentidos y las implicaciones de esta palabra colateral se parecen mucho tanto en inglés como en español. Colateral enfatiza los elementos que corren en paralelo pero que no colindan. Elementos que son simplemente por implicación. Y sobre todo, tal vez, por esta noción de un término oscuro destacado por los bombardeos aéreos automatizados o llamados también bombardeo preciso, asociados con los conflictos en Irak, en Siria y en el Medio Oriente. Entonces, esa exposición trata de cosas que destacan y atormentan. Se trata de las consecuencias políticas, de las decisiones y de las acciones. Y muestra cómo las acciones se ramifican y se estiran, pero sobre todo apunta a sus consecuencias no conocidas. Con este principio central, la exposición se despliega como una espiral
a su vez que está sin control, se despliega desde la Ciudad de México, en donde nació Joshua Ocon y donde ha trabajado por la mayor parte de su carrera, y donde creó su primer trabajo, Chocorrol, que está en la exposición de 1997. Y en la exposición también veremos Boca Negra, que se realizó una década después. De ahí pasamos a un par de compromisos con la frontera de Estados Unidos y México y sus proximidades. Tenemos aquí Risas Enlatadas, realizada en 2009, y Oracle, realizada en 2015. De ahí viajamos a Maine, el estado continental de Estados Unidos, que es el más alejado del DF, en donde se realizó The Indian Project en el 2015. De ahí nos vamos a Orange County y a suburbios de Los Ángeles con Pulpo de 2011. Aquí es Salo Island de 2013. Y de ahí nos viajamos al sur de Santiago de Chile para un proyecto llamado Chille, realizado en 2009, para terminar en Herzliya, en Israel, en donde se realizó el Gas Stripper y después se representó como una instalación en 2006. Cada proyecto es un encuentro en el cual las otras culturas y las otras razas son sujetos a una doble representación. Son escenificados por el artista y también en muchos casos por los protagonistas locales, amateurs. Cada lugar, por lo tanto, da pie a una proyección histórica, racial y territorial reforzada por las fantasías de poder, superioridad o subjección. Una calle y un departamento en una clase media de una colonia de Ciudad de México se transforman en una junta de nazis o oficiales mayores de la Cámara de Comercio de Skowhegan interpretan un baile de nativos en un canal de televisión. O también vemos trabajadores de Santiago que siguen el cortejo fúnebre del dictador chileno Augusto Pinochet. Este espiral geográfico de los locales establecidos en las videoinstalaciones de Ocon están complementados con figuras de circulación y reciclaje y por un nuevo proyecto público que destaca la creación y el significado de emblemas nacionales y logos corporativos que le han interesado a Ocon. La tubería de plexiglas de HCI de 2004, con vómito de una clínica de bulimia, a través y por toda la exposición en estas tuberías circulares, mientras que esta pieza, Toilet, baño, de 2006, nos da un glamour falso y la desmitificación, sin olvidar una dosis de bathos flatulente de las evacuaciones diarias del cuerpo. Los circuitos y las simetrías representadas por este trabajo, animadas por acciones de bombeo y de sifones que se enjuagan y circulan, retoman las imágenes claves de los videos del artista. Por ejemplo, el movimiento maniático de las camionetas blancas dando vueltas en una glorieta en Oracle, cómo caminan en Chille y en Boca Negra, la línea de producción, que es una toma de movimiento en Risas Enlatadas, o los bailes geriátricos alrededor de un tótem en el Indian Project, y los promotores
de la guerra recorriendo el estacionamiento de un Home Depot de Los Ángeles en Pulpo. En la obra más temprana de Ocon, Flagging de 2017, él produjo 16 banderas que exponían las colisiones de identidad de corporativas, sociales y nacionales que se muestran en los videos. Flagging muestra un par o se empareja con Presenta, que tal vez vieron al entrar al museo, o tal vez no, pero si van de salida, véanlo. Presenta se realizó hace 2 décadas, es una videoinstalación en donde el artista hizo una mezcla de logos de corporativos y de medios de las instituciones y corporaciones más conocidas en México a finales del siglo XX de la televisión. Se hace una voz en off y la lista de patrocinadores nunca acaba, creando así un loops y espirales de los medios en los cuales se articula la exposición. Nosotros queríamos que se hicieran versiones a gran escala de las banderas para que fueran izadas en el Estadio Olímpico de la Ciudad de México, pero desafortunadamente eso no ocurrió. Sin embargo, sí hicimos versiones más pequeñas que están en la exposición como un arbitraje simbólico falso de los trabajos relacionados de sus zonas de gobernanza. Aquí abajo en la imagen pueden ver que queríamos desde el principio del proceso ubicarlas con el trabajo. La exposición colateral destaca la constante preocupación de Ocon con las consecuencias sociales y las consecuencias inestables del neoliberalismo que empezó en la era de Thatcher, Reagan, Pinochet y los contras. Desafía y reduce el sector público en las últimas décadas, así como el desmantelamiento de sindicatos y la erosión de los derechos de trabajadores, la depredación del medio ambiente, la supresión del comercio y fronteras nacionales elegidas, la desnacionalización de industrias que se solidificaron en México. Como saben, solo en el 2015 se privatizó el sector de petróleo, acabando con 76 años de propiedad pública exclusiva. Y en general, cubre el triunfo ilimitado del capital internacional. Algunos de los protagonistas de Ocon están inmersos en una farsa de una tergiversación social actuada detrás de las sombras de estas políticas. Y otros, como lo vemos aquí, se defienden de manera improbable o de manera absurda en contra de su confinamiento y sus delimitaciones. Además de esta crítica astringente hacia el neoliberalismo, la exposición también abre a la rearbitración de Ocon de las políticas del cuerpo, un compromiso a lo material y al travestismo conceptual, utilizando estrategias de recreación y mascaradas, así como el humor negro, pícaro, abundante y desafiante, que sirve como un sistema de filtración adulterado a través de este ciclo. La exposición colateral examina cómo Ocon recalibra, pero también desafía las agendas de arte de activismo político, utilizando intervenciones performativas, agitaciones irónicas y una red hipnotizadora de apropiaciones y flashbacks. Todo esto evitando el comentario y el diagnóstico asociado con los documentales o la crítica institucional, así como los protocolos convencionales de arte activista, entre comillas.
el artista ha cambiado su propia disidencia de un provocador de calles en sus piezas iniciales, como las que vemos aquí en la pantalla, y se ha vuelto un punto de vista más mediado e internacionalizado, vinculado con una dialéctica operativa entre voyerismo vernacular y cascadas de desmitificación opaca. Quisiera concluir con un par de comentarios de los temas más importantes de esta exposición. Esta es la opinión de Ocon de la formación, la naturaleza y la distribución de grupos sociales. No me sorprendió que durante su residencia en el sur de California, durante casi una década, de 2000 a 2007, esto se vincula con la política cultural orientada de un cúmulo de artistas basados en Los Ángeles, incluyendo, pero no solo, a Sharon Lockhart, Mike Kelly, Kathy Opie, entre otros. De hecho, Ocon ha participado en varios aspectos de construcción de la comunidad en la Ciudad de México, como su trabajo con la panadería, un espacio sin fines de lucro, entre 1994 y 2002, y más reciente como fundador de la Escuela de Arte Experimental SOMA en el 2009. Sin embargo, este trabajo de video por sí mismo retoma las relaciones de los grupos conflictivas y que no mejoran, por los cuales él no se siente identificado. Por esto mismo, su trabajo es más cercano al de Mike Kelly, que tuvo un interés en toda su carrera en la formación, las solidaridades y las actividades de grupos sociales, como estudiantes, trabajadores, círculos religiosos y varias incorporaciones subculturales. Con este tono mordaz de la sátira perenne de Ocon, corta a través de las pretensiones de las solidaridades de grupos. Corroe los supuestos descabellados de la genealogía, la psicología en masa y la conformidad del consumismo arrogante que define y defía las otras relacionalidades. La familiaridad se ve sacudida y lo que vemos en esta exposición ya no solo llega de una postura de un sujeto que participa, ya sea de manera casual o cáustico, sino de una condición organizada tímidamente que cuestiona las posibilidades de recombinar las políticas a través del desafiar los supuestos, los límites y las posibilidades que están en juego en la red del arte. Gracias. Ahora cambiaremos de velocidades, nos sentaremos aquí frente a ustedes y tendremos una conversación que al terminar se abrirá el micrófono a ustedes por alguna pregunta. Bienvenido, Joshua. Bueno, tenía toda una lista de preguntas formales, pero no la voy a utilizar. Ya escucharon demasiado de mí y vamos a entrar directamente a la exposición y las implicaciones que tiene esta misma. Y hay muchas cosas que le quiero preguntar a Joshua y tal vez ustedes se beneficien de esto, pero empecemos con algo que me parece muy interesante, uno de los aspectos más interesantes de Joshua, que es este compromiso tenaz a diferentes tipos de humor y de ironía vinculados con la sátira
y la parodia, porque hay un poco de todos estos elementos en tu trabajo. Entonces, tal vez pudieras hablar más de esto. Mantuvimos esta imagen que hace referencia a tu trabajo, algunas obras. Entonces, tal vez puedas hablarnos de las estrategias que utilizaste en cuanto a humor, ironía, y luego empezar también con risas enlatadas, tal vez, ¿no? Pues sí, la pregunta es sobre el humor en mi obra. Como John bien mencionó, mucha de mi obra trata sobre daños colaterales, es decir, explora este trasfondo oscuro de la cultura de consumo, todo eso que no es tan aparente, pero normalmente la obra habla sobre temas, el tipo de temas en el que no son muy cómodos, en el que normalmente no nos gusta pensar. El humor creo que es una muy buena estrategia y una muy buena herramienta precisamente para adentrarnos en este tipo de temas que no siempre son muy agradables. Normalmente como estrategia me interesa mucho utilizar las tensiones entre atracción y repulsión, entre elementos que te seducen, que te atraen, y elementos que de alguna manera te repelan o te incomodan. Particularmente en la obra de Risas Enlatadas, a la que John hace referencia, pues la obra se basa mucho en la idea de crear la imagen de una cara que produce el sonido de la risa, pero no ríe, ¿no? Y bueno, pues como metáfora un poco también a la relación que hay entre superficie y trasfondo, o otra vez metáfora a la cultura de consumo y a cómo siempre se presenta con una imagen de bienestar y de orden, cuando hay siempre un trasfondo de violencia, ¿no? Entonces, digo, esa es una respuesta bastante general, pero es un poco el humor siempre ha servido como una estrategia para poderme adentrar en este tipo de temas oscuros. Great. Muy bien. Una pregunta que se conecta a la anterior es sobre tu relación con los grupos. Yo mencioné algunos grupos sociales en mi introducción, pero me interesa sobre todo saber cómo tú lidias con las políticas de la situación que estamos viviendo y las políticas culturales que intervienen en una actividad de grupo. Por ejemplo, los protectores de la zona fronteriza en Arizona, también con el grupo de nazis que vemos en Boca Negra, pero también otras situaciones distintas en donde las políticas de este grupo es antisemita. Y aún así, tú lograste infiltrarte, involucrarte con ellos de cierto modo y tuviste que convencerlos, tuviste que ser encantador, supongo, ¿no? Para que ellos pudieran coproducir su autocrítica, o la crítica de lo que ellos hacen. ¿Podrías hablarnos más de esto y de las dificultades que ves? Porque parece que la política de estos temas son muy difíciles de negociar. Quizás aquí valdría la pena empezar como mencionando, o sea, últimamente el énfasis de la mayoría de mis obras es bastante estructural, es decir, yo intento hablar sobre un sistema, sobre una estructura, más allá de las especificidades de estos grupos. Pero para hacerlo siempre me gusta hacerlo yendo de lo muy particular a lo muy general, es decir, de situaciones, locaciones, personas muy específicas. Intento últimamente hablar sobre las condiciones que son más generales, es decir, sobre la cultura dominante en términos muy generales. Y entonces, normalmente trabajo con situaciones específicas, con gente específica, y por supuesto, como menciona John, hay una
un trabajo de infiltración, es decir, un trabajo de colaboración con estas gentes y locaciones específicas que pues a lo largo de mi obra ya podrán ver cuando vean las obras en la exhibición. He desarrollado toda una metodología para trabajar que normalmente empieza con investigación, mucho trabajo de campo, es decir, pasar mucho tiempo en los lugares, entrevistando, conociendo a la gente, familiarizándome con contextos, con esos contextos y con esas personas específicas, para después proponer situaciones que son normalmente grabadas en video, y situaciones en las cuales hay siempre una combinación o una tensión entre documental y ficción. O sea, siempre hay elementos documentales que se mezclan con escenarios ficticios. Y bueno, entonces obviamente que en el momento en que se trabaja con gente, con no actores en contextos, en situaciones ficticias, hay ahí siempre un trabajo de negociación, y hay un trabajo, digamos, de colaboración intenso. Yes. I wonder if we could take a particular example. Yo quisiera ver si podríamos tomar un ejemplo en particular, y sería muy interesante para el público, con Indian Project. Y tomo este ejemplo porque has mostrado este trabajo en Estados Unidos en diferentes contextos, lo has mostrado en México y en otros países, y sé que esta obra en particular ha sido una de las más debatidas y más controversiales de toda tu obra. Entonces, tal vez tú podrías jugar como el abogado del diablo y explicarnos cómo ha sido criticado esta obra y tu respuesta a esa crítica. Pero unas palabras también de la escenografía. Han visto la obra. Les platico un poco de qué va esta obra a la que hace referencia John, que es una obra que se llama, el título es en inglés, The Indian Project, y ahora les cuento por qué. Esa es una obra que hice en el estado de Maine, en Estados Unidos, al noreste de Estados Unidos. En la época en que la hice, yo fui invitado a dar clases a una universidad que está por esa zona, y uno de mis colegas en la universidad es un artista indígena, pero indígena de Estados Unidos, que creció en una reserva en Mississippi, y él, mucha de su obra como artista habla de esta historia, o de un poco del lugar de los indígenas en un país como Estados Unidos, a donde ocurrió un genocidio. Entonces él, en su presentación, para hablar de su obra, describía cómo en la zona de Estados Unidos en la que nos encontrábamos, es decir, en Nueva Inglaterra, que es como la primera configuración del país de Estados Unidos, ocurrió, digamos, el peor genocidio, que de la población indígena no quedó nadie, que fue un genocidio que no dejó absolutamente nada atrás. Entonces, él le hablaba de esto, y yo, obviamente, que me hacía la pregunta, ¿por qué entonces, justo al lado de la escuela hay un pueblo que se llama Skowhegan? Y es un pueblo que toda su identidad gira alrededor de la cultura, de las culturas originales, de la cultura indígena de esa zona. Entonces, el nombre del pueblo es un nombre que supuestamente es un nombre indígena, toda la estética, el logo del pueblo es de un indio con penacho, etc. Entonces, y además en el pueblo tienen una estatua enorme, que es una estatua que mide más de 30 metros, de supuestamente un indígena, como una especie de retrato de un indígena local, ¿no? Entonces yo me pregunté, bueno, ¿cómo es que si ocurrió aquí un genocidio de tal magnitud y no quedó nada, por qué este pueblo tiene toda una identidad que gira en torno a lo indígena local? Entonces empecé a hacer investigación, investigando, averigüé que en los años 60 este pueblo, la industria predominante, la industria que básicamente que sostenía a la economía de esa zona, era la industria maderera, y que en las finales de los años 60 se terminaron todos los bosques, otro genocidio
de otro tipo, y entonces se colapsó la economía de la zona y entraron en una depresión económica. A raíz de esta depresión económica, la Cámara de Comercio del pueblo inventa esta identidad o decide hacer esta escultura, inventar esa identidad para atraer turismo al pueblo. 50 años después, cuando yo llego a la zona, este pueblo ya se entiende a sí mismo como un pueblo que tiene estas fuertes raíces basadas en la identidad indígena. Y justamente cuando yo llego ahí, están haciendo una campaña, que a la campaña ellos la llamaban The Indian Project, para recaudar fondos y restaurar esta escultura. Entonces, cada que ibas al pueblo había, se hablaba mucho de la escultura y estaban gente con botes pidiendo apoyos, etc. Entonces, yo lo que hice fue pedir al director de la Cámara de Comercio del pueblo y al comité que estaba a cargo de la recaudación de dinero para restaurar la escultura, que hicieran un programa de televisión, porque normalmente los pueblos en Estados Unidos pequeños tienen todos un canal de televisión local. Entonces les pedí que hicieran en el canal local una representación sobre su identidad indígena, que hablaran de la historia y de por qué, el origen de esta identidad, y además les pedí que hicieran una ceremonia de trance indígena, o sea, lo que ahí se entiende como Native American Trance Ceremony. Un poco asumiendo que en Estados Unidos ya hay un imaginario muy fuerte de lo que supuestamente esas ceremonias o de lo que trataban esas ceremonias. O sea, desde que uno ve películas de vaqueros o caricaturas de Estados Unidos hay estas representaciones supuestamente de ceremonias indígenas. Entonces, asumiendo esto, yo les pedí eso y ya de ahí no di más dirección. Entonces, el resultado es pues por un lado absurdo, chistoso, y por otro lado es bastante perturbador. Ya lo verán en la exhibición, pero cuando he presentado esta obra y a lo que hacía referencia John, muchas veces en Estados Unidos sobre todo, la gente se enoja bastante, porque obviamente es un tema muy incómodo. Estás hablando últimamente de la negación que hay generalizada de un genocidio, y esto trae a muchos, me ha traído algunos pequeños problemas. Entonces, justo después de filmar esta obra, los mismas gentes del canal de la televisión se enojaron mucho y argumentaron que yo me estaba burlando de la gente, de los actores. Y pues yo lo que argumenté y lo que argumento, que creo que por ahí ese era como un poco el sentido es el sentido de la pregunta de John, es que la obra no es sobre ellos como individuos, sino es sobre cómo como individuos reflejamos las estructuras y los sistemas en los que operamos, en los que existimos y los cuales en gran medida nos definen. Es decir, no era sobre estas personas como individuos, sino era sobre lo que ellos reflejan de la cultura dominante, de la cultura general, y que esto no era un fenómeno particular de estos individuos, ni siquiera de este pueblo, sino que es algo generalizado, ¿no? Es que a nivel de país entero en Estados Unidos, la relación que tienen con las culturas nativas y con el genocidio que ocurrió, de alguna manera, y como se articula en esta obra, es algo que no es particular de este sitio, sino que habla de una situación mucho más generalizada. Finalmente, los actores, después de estas conversaciones, digamos que hicimos las paces y les pareció bien, pero cada que la presento, sobre todo en Estados Unidos, genera bastante tensión. Una vez una chica en una presentación en Boston, en una escuela de arte que se llama Mass Art, se paró muy enojada y me dijo que esa podría ser su abuelita. Entonces, pues Mine too. ahí me di cuenta que la pieza funciona. Sí. Yeah. So, perhaps. Bueno, entonces en algunos minutitos abriremos el piso
para preguntas de su trabajo y sus implicaciones. Pero tengo otra preguntita. Regresando a la exposición aquí en Puebla, tenemos un espacio en el Museo Amparo, como verán, que es un laberinto más o menos, y circula alrededor de un patio interno que es típico a la arquitectura de esta área, y esta estructura nos ha servido mucho para nuestra exposición porque está organizada como una espiral. Entonces me gustaría saber si puedes decir algunas palabras primero de esta idea de ir progresando de un espacio a otro, y también si pudieras compartir con el público sobre las modalidades del trabajo, porque el lenguaje que predomina es la videoinstalación, y tenemos un gran número de cuartos cerrados con obras de videoinstalación, pero también tenemos esculturas, tenemos pinturas y materiales organizados de maneras distintas. Entonces quisiera que hablaras un poquito de qué tan importante es para tu actividad artística. Perdón, en español sí. Yo intento, cuando hago obra, intento no pensar en términos de un medio, sino más bien de un contenido. Y bueno, a lo largo de jamás me he definido a mí mismo como un artista de video. Sin embargo, a lo largo de los años, una gran parte de mi obra la he resuelto con video. Es decir, es un medio al cual me siento muy atraído y normalmente recurro a él. Pero sin embargo no me define, y digamos que mirando hacia atrás a 20 años de obra, pues resultó claro que en muchas ocasiones he recurrido a otros medios que en casos específicos y para articular ideas y contenidos específicos me han resultado mejor. Entonces la exhibición también incluye escultura, incluye dibujo, y al final del día, digamos que la videoinstalación tiene una dimensión escultórica muy fuerte. El video yo también siempre lo he entendido y lo he tratado como un medio físico que ocupa el espacio y no como una mera ilusión. Entonces, en ese sentido, creo que en la exhibición también se hace mucho énfasis a esta dimensión escultórica o a la dimensión espacial de mi obra, es decir, a la relación que existe entre el cuerpo del espectador con la obra, que siempre es muy importante. Good. So let me ask a final question, which returns. Quisiera hacer una última pregunta que nos regresa al tema general de la exposición, porque yo siento que tu trabajo es crítico, obviamente en muchas maneras, culturalmente, institucional, políticamente. Sin embargo, no opera a través de la crítica como lo ha hecho el mundo del arte, ¿no? Como lo espera, que muchas veces, en mi opinión, es más reductivo. Yo creo que tu trabajo manifiesta la representación cultural y el desentendimiento cultural. Y esto es un trabajo mucho más difícil y la crítica es más interesante. Entonces, esta es una propuesta que tal vez tú pudieras contestar y luego abrimos el piso para preguntas. Mi obra reacciona mucho a la modalidad de consumidores que normalmente tenemos. Es decir, creo que como participantes de la cultura de consumo tenemos una tendencia a consumir de manera pasiva y a querer que las cosas estén ya prefabricadas o predigeridas para nosotros. Como artista, a mí siempre se me ha hecho muy importante posicionar al espectador de manera que la obra la tenga que completar él y no yo. En otras palabras, me interesan que el papel del espectador sea de participante activo y participante activo en realmente completar la obra o interpretar y llegar a sus propias conclusiones. Jamás me ha interesado
digamos, que hacer obra cerrada o obra que sea didáctica o que sea muy literal. Me interesa mucho más poner tensiones y problemas que nos conciernen a todos sobre la mesa y que ya cada quien pueda llegar a sus propias conclusiones. Y en ese sentido, la estrategia, como yo no mencionaba, es más bien de poner en evidencia estas tensiones, estos conflictos, estas que considero yo grandes confusiones que hay a nivel cultural y malentendidos culturales, para que ya uno como espectador pueda verse reflejado en la obra, pueda verse identificado en su obra y así construir y generar sus propios posicionamientos y sus propias su propio lugar en relación a lo que mira. Más o menos ese era el sentido de tu pregunta, John. Yeah. Yeah, and I feel it's, as I'm listening to this. Sí, y escuchando este intercambio, creo que estamos hablando de cosas específicas, con proyectos específicos, pero ustedes no han visto la obra. Entonces yo estoy ansioso de que ya la vean, pero antes de ir a ver la obra, si tienen alguna pregunta o comentario, Joshua y yo sería un placer responderlos para estos últimos minutos que nos quedan. Y por favor, hagan las preguntas en español. Soy maestra de artes de la Escuela de Música Tito Puente y vengo con algunos de mis estudiantes. Creo que a ellos les interesaría también saber un poquito sobre la música. Cuando hablas del proyecto, de la investigación que hiciste en Indian Project, me lleva a pensar la identidad de ellos, la estructura. Sabemos que la identidad es dinámica, se reconstruye día a día. ¿Qué papel tomó la música como elemento cultural en esa construcción de la identidad de la gente ¿es Idaho? ¿Perdón? Maine. ¿Me dijiste Maine? Sí, el estado de Maine. Recordaba que en los años 60, a través de la historia hubo gran influencia de la música india, de la música folk, e incluso en el rock, pero en Estados Unidos se trató de que no llegara a los blancos. Pero en este caso, hablando de la identidad de esta comunidad, ¿cómo retomaron ellos la música y qué papel jugó en la reconstrucción o readaptación de la identidad local? Sí, bueno, pues es una buena pregunta porque en esta obra la música es fundamental, es decir, lo que yo les pedí es que llevaran a cabo una ceremonia de trance y en las ceremonias de trance van acompañadas con música, ¿no? Con música que tiende a ser muy, muy repetitiva y que la música juega un papel fundamental en poder entrar en estos estados. Y yo tuve la enorme suerte de que dos de los miembros de este comité que estaban intentando recaudar dinero eran músicos, fueron hippies en los años 60 y ahora viven en este pueblo y son buenos músicos y como muchas de las ceremonias hippies, de hecho en las que yo me inspiré para hacer esta obra, vienen un poco de los años 60. Entonces dos de ellos son músicos y hicieron toda la música, ya como cuando vean la obra, hicieron toda la música en vivo durante esta puesta en escena de la ceremonia. Entonces, no sé si eso contesta a tu pregunta, pero ¿algún estilo musical o tal vez alguna música tradicional que sea propia de esa comunidad? ¿A qué gente te refieres? A los pobladores de la comunidad, sí. Los que reestructuraron, los que establecieron la identidad como herencia de las naciones, las naciones antiguas de Estados Unidos, sí. Pero si esa música no nada más fue representativa en la ceremonia, sino a lo largo de los años, quiero saber si se incorporó algún tipo de música como parte de esa identidad local. Correcto.
No que yo sepa, o sea, decir, el día a día en ese pueblo no incorporan casi nada de elementos, digamos, precoloniales o de elementos nativos, y un poco lo que se propone en la obra es que toda esta idea de lo que eran esas ceremonias y esta música es un poco una ficción, ¿no? Es algo que como no hay continuidad, se inventa, ¿no? Yeah, no, I mean, I think it's stronger, right? It's a Sí, humiliating. es mucho más fuerte, es una ficción que humilla, una ficción humillante, porque si un hippie llega y empieza a tocar los tambores y luego una señora llega y hace esto, no, es una fantasía de la representación de indígenas, entonces está completamente desplazada de muchas realidades y como comunidad, pues la comunidad está destrozada, no hay comunidad que sea responsable de este tipo de música, yo creo. Y si pudiera agregar a su pregunta, la música es un aspecto muy específico de la cultura y de vez en cuando surge en el trabajo de Joshua, pero creo que el sonido en general es muy importante en todas las intervenciones y en todas las relaciones que tienes con la producción, sobre todo en Risas Enlatadas, en donde el sonido está muy elaborado, el sonido es el centro de este proyecto. Entonces, tal vez podrías hablar un poco más de esto. Hay sonido ambiental, como en Silo Island, o también utilizas sonido performativo muy bien construido que orquestra un coro, por ejemplo, en Risas Enlatadas. O Gas is True. A donde la ausencia del sonido es muy predominante, o es muy presente, digamos, ya que es un bailarín que está bailando pero sin sonido. Sí, digamos, el medio del video, en el video el audio o el sonido es tan importante como la imagen. Yo trato de pensar, digamos, en estas dos dimensiones de manera pareja o balanceada. Entonces, tanto como la imagen, el sonido es importante, fundamental y central en cómo se articulan y cómo se construyen todas las piezas o todas las videoinstalaciones que hago. Y sí, efectivamente el sonido es otra vez tan importante como la imagen. Any other questions or comments? Sí, magnífica exposición de Joshua y John. Yo nada más que prácticamente todo está respondido. Nada más que en el rescate de la cultura autóctona de los pueblos originarios, los pueblos indígenas, tanto en Norteamérica como en toda, podríamos decir, América Latina, esto constituye un rescate, una reconstrucción una visión alternativa del arte y de la cultura, que también hasta donde esto ya constituye un desafío para el propio arte contemporáneo, que el arte contemporáneo no lo excluye, al contrario, podría incluirlo, integrarlo en una visión totalmente mucho más amplia, o sea, el arte del siglo XXI, pero en realidad el arte del siglo XXI tendría que estar regresando como a hacer ciclos, ¿no? Regresiones, pero apuntalando siempre hacia el futuro. Muchas gracias. Fue comentario, ¿verdad? Well, I mean, to pick up on the comment a little bit. Para agregar un poco a su comentario, debajo de este comentario, pregunta, hay una idea muy interesante que mencionamos al principio, si el trabajo de Joshua es crítico, es un diagnóstico, y en qué sentido, por qué y cómo no mejora. Porque no se presenta para ver cuál sería un mejor futuro. El trabajo de InGen Project no muestra, mira, este es un mejor camino para negociar con esta comunidad
indígena, porque como lo dijimos anteriormente, la comunidad está destruida. Entonces, yo creo que el trabajo es más como un diagnóstico y por lo tanto más pesimista, aunque no sea un pesimista fuerte, sí tiene un humor negro y con ironía. Brevemente, porque sí se ha describido mi obra como pesimista. Yo no me considero un pesimista ni considero que la obra sea pesimista. Sin embargo, creo que, digamos, como los alcohólicos anónimos, el primer paso es reconocer el problema. En Estados Unidos hay una negación absoluta de un genocidio y creo que la obra, a pesar de que no propone una solución, sí propone un poco el hecho de que se tiene que empezar por reconocer el genocidio como punto de partida. Entonces, no creo que sea mi papel, como bien dijo John, como artista, el proponer soluciones y no, yo creo que hay una diferencia entre el arte y el activismo. Pero sin embargo, creo que el arte sí tiene una función importante en cuanto a cómo entendemos el mundo alrededor de nosotros, o sea, sí tiene un efecto que yo creo que tiene un efecto, o sea, tiene una influencia en nuestra relación con el mundo y en ese sentido sí afecta nuestra relación con el mundo. A pesar de que no sea activismo y a pesar de que no haya una agenda específica en cuanto a cambiar algo de manera específica, sí creo que tiene un efecto, digamos, crítico y en la manera en que concebimos nuestra realidad. Okay. Thank you. Let's have just one or two more questions. One Vamos here. a tomar una o dos preguntas más. La primera aquí adelante. Creo que ya lo han elaborado un poco, I pero think you- igual quiero ponerlo en estos otros términos. Yo no he visto la exposición, pero algunos amigos sí, y me han dicho que se sintieron muy ofendidos realmente y que porque te burlabas constantemente. O sea, ellos sentían que con tus piezas estabas burlándote de estas personas. Y bueno, en ese sentido, a mí me interesa saber cuáles son las relaciones económicas que estableces con los colaboradores. Es decir, si estás haciendo un señalamiento, una crítica al sistema, ¿cuáles son los sistemas laborales con los que tú, Sí. que tú propones ¿no? Sí. con las personas que trabajas? Claro. Mira, las obras proponen el hecho de que todos estamos en el mismo barco, es decir, el capitalismo lo habitamos todos y es imposible hacer una crítica al capitalismo desde afuera. O sea, ya lo dijo muy claramente Foucault desde los años 70, nada más podemos hablar desde adentro, no podemos hablar desde afuera. Y en ese sentido sería increíblemente hipócrita hacer una crítica al capitalismo en la que uno se posiciona afuera o se posiciona más allá de. Yo creo que ese tipo de críticas son muy elementales, es decir, no van a los temas centrales que proponen las obras y se quedan un poquito como en las tangentes. Digo, las condiciones de explotación en el capitalismo, todos estamos participando de manera cotidiana, o sea, no son condiciones en las cuales nosotros podamos establecernos encima de ellas. Y yo en mis obras las hago de manera muy transparente y no pretendo hablar desde una posición de superioridad moral en lo más mínimo. Dicho eso, respondiendo ya a tu pregunta puntual de la relación que yo tengo con los participantes y colaboradores de los trabajos, digo, yo en lo personal he establecido una ética a nivel personal en la cual siempre me aseguro de pagar lo mejor que pueda, siempre pagar y siempre explicar que potencialmente esas obras yo las puedo vender en el mercado. No siempre es el caso, pero puede ocurrir y a veces ocurre. Y que por eso, por el tiempo que están dedicando, yo pago y pago normalmente lo mejor que puedo, dependiendo de mis presupuestos, pero siempre hago el énfasis de pagar bien. Y eso es por una ética personal. Y entonces eso responde como al lado económico de tu pregunta, por decirlo de una forma. Al otro lado, en cuanto a la burla,
otra vez, ¿no? Mis obras realmente proponen que todos estamos en el mismo barco y que todos estamos interconectados. La pretensión, digamos, última del trabajo es de que tú como espectador te veas reflejado en lo que miras. Que no tomes una posición voyerista de decir, mira a esos locos, sino que al verlos te veas a ti ahí mismo representado. Porque realmente es de lo que tratan las obras. O sea, las obras hablan sobre las condiciones del sistema que habitamos y son condiciones que digo, nosotros también formamos parte de esas condiciones. Y otra vez, como lo dije en la respuesta de Indian Project, sí sería muy fácil decir, mira, esas personas que están, ¿cómo se llama? Viviendo o creando esta narrativa ridícula de los indígenas. Pero esa narrativa es una narrativa generalizada, o sea, no son ellos, como dije, no es particular de ellos. Entonces es muy fácil como espectador, en vez de tú posicionarte adentro de la obra, posicionarte afuera y apuntar el dedo a mí como si es un problema mío, cuando es un problema de todos. Y yo no me pongo por encima del problema, pero como espectador ese tipo de respuestas son respuestas que realmente son evasivas, es decir, son formas de no confrontar realmente a la obra y de tú ponerte en una posición superior a nivel moral, y obviamente es como muy obvio, pues sí, ese tipo es un explotador. Es muy sencilla esa salida, es una salida muy superficial y muy sencilla desde mi punto de vista, porque la obra no está formulada de esta forma, la obra está formulada para que tú estés en el centro de la obra misma, y así nada más es una forma de salirte de ese centro. I mean, if I could add again, I will turn the question around. Ahora yo quisiera hacerte la pregunta del otro lado. ¿Cómo no tener una situación de burla en ciertas situaciones si no puedes pensar en las burlas o en la posibilidad de tener una postura absurda para burlarse de ella? Entonces las obras no fueron entendidas. Hay que negociar esa postura. Y yo le preguntaría a cualquiera, ¿en qué sentido no tienen esta burla o algo así en los dos proyectos que vemos de Estados Unidos de Joshua, los protectores de la frontera, que son xenofóbicos, extremistas, con pistolas que matan a cualquiera? Y cuando ellos hacen su video, tiene que haber una postura de que ellos mismos se burlan. En Skowhegan es un poco más complicado, en The Indian Project, porque tenemos estos presuntos de gente de clase media que sí quiere hacer el bien a cierto nivel, pero detrás de esa máscara de liberalismo benevolente hay un elemento mucho más oscuro y perturbador. Y yo creo que Joshua está en esa línea del medio. A veces, inevitablemente, sí caerá en un aspecto de burla, que es demasiado, pero es inevitable. Creo que si no lo hiciera, la obra sería mucho más débil. Entonces sí, es una obra vulnerable a ese tipo de crítica, pero no es la fortaleza. I share much more that vision. I think it's important. O sea, creo que y asumirlo como un posicionamiento crítico también, ¿no? O sea, que no es solamente el humor como una broma, sino sí un señalamiento crítico y una burla, pues. O sea, creo que hay potencia en eso también. Sí. Y además es una burla en la cual me incluyo yo y los incluyo a ustedes como espectadores. Es decir, no es una burla, no nada más me burlo de los actores, sino que nos estoy burlando de nuestra cultura como un dispositivo crítico. O al menos esa es la intención. Okay, we have time for one more question. Queda tiempo para una pregunta más. Hola, al momento de acercarte con estos grupos,
o creo que con los neonazis, o mencionaron otro grupo ahora, o otros grupos que son muy herméticos, y con esta idea de que hay varias culturas fluctuando al mismo tiempo, como a la hora de acercarte, ¿en qué posición tú te ves o te planteas al momento de acercarte a estos grupos? Porque aunque dices que todos estamos en el mismo barco, lo cual me parece muy bien, pero tal vez no eres como... O sea, ajá, exacto, ¿en qué lugar te ves parado a la hora de acercarte y no como ser agresivo o interrumpir algo o algo así? No sé si... Sí, bueno, cuando digo que todos estamos en el mismo barco, no quiero decir que todos estamos parados en el mismo lugar, por supuesto que no, pero todos estamos en el mismo barco en el sentido de que estamos interconectados y todas nuestras acciones están afectando a los de alrededor, no importa el lugar en el que estés parado, a eso me refiero. Pues mira, cuando yo me acerco a los grupos, trato de acercarme de la manera más directa y franca posible, es decir, explicar cuál es mi posición, cuál es mi situación, cuál es mi economía inclusive, y cuál es mi intención. O sea, siempre intento explicar eso lo mejor que puedo, y obviamente que no siempre es fácil porque, digo, otra vez, estamos parados en diferentes lugares y en diferentes posiciones, pero intento ser lo más directo y franco posible. No sé si tu pregunta va por ahí. Sí, o ¿a qué sector crees que perteneces? O sea, para saber ¿Qué sector cómo, creo que ¿no? va? O sea, como... definitivamente al privilegiado. Ajá, claro. ¿Y qué implica eso a la hora de acercarte? Bueno, pues lo que eso dices, implica unas relaciones que no son horizontales, es decir, no vivimos en una sociedad con relaciones horizontales, y yo no voy a pretender estar en una situación, privilegiado en relación a algunos y no privilegiado en relación a otros también de repente, pero pues va cambiando de proyecto a proyecto, y digamos los proyectos precisamente tratan sobre eso, sobre esas tensiones que hay en nuestra sociedad por desigualdades, por racismo, por xenofobia, etcétera, y de eso tratan las obras. Otra vez tratan sobre estas tensiones, y yo no estoy afuera de estas tensiones, o sea, yo las vivo, esas tensiones. Para mí la relación entre arte y vida es fundamental, todo mi arte está ligado en mis experiencias de vivir, y yo como artista no me posiciono afuera, sino que me posiciono como un actor más, y siendo un actor más, pues, por supuesto, como bien lo sugieres, tengo una posición, y varía. O sea, he hecho obras con trabajadores indocumentados que están en una situación mucho más desfavorecida que en la mía. También he hecho obras con juniors que están en una situación más... O sea, dependiendo del caso, y pues normalmente yo no trato de esconder estas realidades. O sea, trato al revés. O sea, las obras precisamente te hacen pensar, toda mi obra te hace pensar en el detrás de las cámaras, te hace pensar en la relación que yo tengo con la representación que estás mirando, cuál es mi papel detrás de las cámaras, y por supuesto toda la obra está diseñada para que justamente te preguntes esto, o sea, cuál es la relación, y como sugirió John en una de las preguntas, cuáles son las negociaciones que ocurren detrás de lo que estás mirando. Entonces, esa transparencia que hay en las obras, o sea, esa pretensión de que tú pienses y que se vuelva transparente todo ese mecanismo, también ocurre a la hora de producir. O sea, cuando yo hablo con los actores, normalmente intento, inclusive en casos como de Oracle, que son estos fanáticos de extrema derecha, de decirles, bueno, soy un artista mexicano. Luego me preguntaron que si entré legalmente al país. Eso les preocupaba, les dije que sí, y les expliqué un poco cuáles son mis intenciones, les expliqué que no necesariamente yo estoy de acuerdo con todas sus ideas, porque de hecho en algunas ideas sí estuvimos de acuerdo, y pues y de eso parto, o sea, digamos, de esas tensiones y de esos malentendidos es que parto para trabajar. O sea, son aguas muy turbulentas en las que trabajo, y pues cada caso es diferente, y cada caso se tiene que navegar de manera diferente dependiendo en dónde estás, con quién estás, etcétera, y eso es parte de la obra misma. Gracias. Okay, we're going to draw a line under that. Thanks very much, Joshua. I hope you enjoy the exhibition.
Espero que disfruten. Thank you all for coming. Gracias a todos por venir. Bueno, quiero rápidamente aprovechar también para agradecer muchísimo a John. Ha sido un enorme placer poder trabajar con él y todo el proceso ha sido riquísimo. Y también aprovechar para agradecer al MUAC, a Cuauhtémoc Medina y al Amparo, a Ramiro y a todo el estupendo equipo de trabajo aquí. Y ha sido una gran experiencia. Y perdón, y también especialmente muchísimas gracias a Patricia Sloan, que también ha jugado un papel enorme en todo este proceso desde el día 1. Gracias.